El título para el sermón de este día es: la bendición es parte de tu herencia. La bendición es parte de tu herencia. Y ustedes saben que siempre cuando predico de un asunto, de un tema en particular, lo apoyo con la escritura. Si no, son palabras meramente de hombre. Pero la Biblia dice en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, en la parte B del versículo 9 hasta el versículo 12, dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Palabra de Dios. A mí me gusta animar a todos los hermanos y hermanas, no a uno solamente, a todos. Yo quiero como pastor, deseo como pastor, aún más, anhelo como pastor, a que a mis hermanas y hermanos les vaya bien. Y cuando escucho que alguno, por ejemplo, quedó sin trabajo, me pongo a orar. Ábrele puertas, Señor. Cuando por ahí siento que alguien por las circunstancias está con posibilidades de perder su campo laboral, empiezo a orar: Señor, no lo permitas. Y si sucede, abre de inmediato otra puerta. Y siempre el Señor cumple los deseos de mi corazón. En este tiempo, por ejemplo, me he alegrado porque la familia de Joel, de Jocelyn, Joel Villacura y Jocelyn Galvez, que son matrimonio, ellos, aparte del trabajo que tiene Joel, donde yo considero que Dios pasando el tiempo lo va a bendecir mucho, ellos están desarrollando lo que se denomina un emprendimiento, una pyme, algo pequeño, pero están comenzando. Y a su emprendimiento le han puesto Jofer Samjo, que son las iniciales de los nombres de Joel, Jo, Fer, Fernanda, su hijita, Sam, Samuelito, el hijo, y Jo es Jocelyn, la esposa de Joel. Si me están escuchando, sí, están en el culto, ahí los puedo ver. Los menciono porque como pastor, cuando ellos me llamaron y me comunicaron esto, y están cumpliendo fielmente con sus diezmos, los comencé a bendecir. Cada hermana y hermano que comienza, aunque sea de a poquito, debe recordar que la Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre y lo hace sentar entre principales, entre príncipes. Y la palabra de Dios no cae al suelo, siempre se cumple. En Tercera de Juan, Dios manifiesta su deseo por sus hijas y por sus hijos en el versículo 2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que seamos prosperados materialmente. El deseo de Dios es que tengamos salud, y también el deseo de Dios contiene que crezcamos espiritualmente. O sea, Dios desea que prosperemos de manera integral, materialmente, en cuanto a la salud y en cuanto a lo espiritual. Está muy claro en la Biblia. Usted lo escucha, es palabra de Dios. Fíjese lo que dice la Biblia en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Es tremendo, es tremendo. Así dice textualmente: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Tres cosas. Primero, procuren tener tranquilidad. Oh, hermanas y hermanos,
¿Quién no desea tener tranquilidad? Cuando falta el dinero, cuando hay alguna presión en el hogar por alguna situación económica, cuando hay algún problema de salud, la intranquilidad llega al hogar. Todos son afectados. Y la Biblia Dios desea que procuremos tener tranquilidad, que vivamos económicamente bien, que tengamos salud, que estemos bien con nuestra familia, con los que nos rodean, en fin, que tengamos tranquilidad. Y en segundo lugar, Dios dice en este texto que nos ocupemos de los negocios o del trabajo. ¿Hay algo malo en eso? Que la hermana, que el hermano desee tener un negocio, desee tener un buen trabajo. Aquí la Biblia lo dice, que Dios nos insta a ocuparnos de nuestros negocios o de nuestro trabajo. En el caso particular mío, yo me preocupo de mi ministerio. Vivo estudiando, orando, preparándome. Nunca llego de manera espontánea a hablar. Siempre me preparo meticulosamente y ordenadamente. Yo tengo que ocuparme de mi trabajo. El que tiene un negocio tiene que ocuparse de su negocio. El que tiene un campo laboral tiene que ocuparse de ese campo laboral. Como la Biblia dice, no trabajando al ojo. Siempre todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor, dice la Biblia. Y en tercer lugar, aquí la Biblia nos insta a ser personas diligentes en el trabajo, trabajar con nuestras manos de la manera que les hemos mandado, decía Pablo, o sea, que seamos esforzados. Yo he leído las biografías de grandes multimillonarios y me doy cuenta que gran cantidad de ellos comenzó siendo muy pobres. Pero, ¿cuál fue la cualidad principal de ellos? ¿Por qué prosperaron tanto? Leía de uno, por ejemplo, que decía 1% de talento y 99% de esfuerzo. No se levantaba a las 8 ni a las 9 de la mañana, sino que a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Y la mayoría llegó a tener mucho dinero y prosperó por su esfuerzo, por ser tan hacendosos, tan diligentes. Y aquí la Biblia dice que nos esforcemos con nuestras manos, que seamos laboriosos, no cómodos, no perezosos. La Biblia dice que Dios ama al perezoso, pero no está de acuerdo y a Dios no le gusta la flojera. Por ejemplo, la Biblia dice que el perezoso es tan perezoso que con el fin de no ir a trabajar dirá que el león está a la puerta de su casa. Es una ironía, es un sarcasmo de la Biblia, pero la Biblia lo dice porque a Dios, a nadie le falta el amor. Dios ama a todos, pero hay cosas que a Dios no le gustan. Y una de esas cosas es la pereza. Así es que seamos diligentes. En todos, hermanos, en todos está el deseo de ver días buenos. ¿Quién no tiene deseo de ver un día bueno? ¿Quién no tiene deseos de prosperar? ¿Quién no tiene deseos de que le vaya bien? Todos, todos, todos. Y la Biblia tiene ese deseo para cada cristiano. Sabiendo, dice aquí el texto que he leído, que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿No se da cuenta que esto es algo grande? ¿No se da cuenta, hermano, que debemos esperar ser bendecidos como algo que viene con nuestro llamado? O sea, cuando Dios te salvó a ti, me salvó a mí, junto con salvarte, aquí la Biblia dice que tú fuiste llamado para que heredes bendición. Y no se está refiriendo al cielo. Ya sabemos que en el cielo el pavimento de las calles va a ser solamente de oro. Allá, como dijo un predicador pentecostal hace años, muy simpáticamente, y pensar, hermanos, que en el cielo vamos a andar a chutes con los terrones de oro. Claro, él recordaba esos años cuando los caminos en el sur eran de piedra, los caminos en el campo eran de tierra y habían terrones de tierra. Entonces el hermano pentecostal dijo, yo estuve en ese culto cuando él simpáticamente dijo, y pensar, hermanos, que en el cielo vamos a andar a chutes con los terrones de oro. Aleluya, aludiendo a las calles de oro. Claro, así que cuando la Biblia aquí habla que somos llamados para heredar bendición, no se está refiriendo a cuando partamos de esta tierra, sino aquí en esta tierra.
Fuimos llamados para heredar bendición. Bendito sea Dios. Que nadie nos quite el hablar de bendición. Algunos por ahí, a través del internet, critican a los que hablan de prosperidad y de bendición. No, que nadie nos quite de que somos bendecidos por Dios y que Dios quiere bendecirnos en nuestra vida. Si tienes ese deseo, estás en lo correcto, hermana y hermano. Sigue teniendo ese deseo. Aquí dice la Biblia que hay un pero sí. Dios presenta condiciones para eso. Y las condiciones que Dios establece son las siguientes. Dice claramente, el que quiere amar la vida y ver días buenos, afirmando con esto nuestros anhelos de tener una buena vida con bienestar. Pero la persona, como tú, como yo, que quiere amar la vida, yo amo la vida, a mí me gusta esta vida. Por ahí de pronto he tenido un deseo por años, quién sabe que a lo mejor Dios me lo cumple un día. Tener una casa en un campo, una parcelita, una media hectárea por ahí, construir una casa cerca de un río, ¿qué te parece? De una playa. Y por ahí me llamó un hermano hace poco tiempo, me dijo, pastor, ore por esto porque yo tengo este deseo. Algo así como les estoy contando, y yo oré por él. ¿Quién no tiene buenos deseos? Y aquí la Biblia dice, el que quiere amar la vida, hay personas que están aburridas de la vida y yo no. Aquí, en esta tierra, me encanta vivir con mi familia, ver a mis hermanos de la fe, estar con mis amigos, es una cosa bonita, comerse un exquisito plato, ¿por qué no? El que quiere amar la vida, no es malo amar la vida. Y dice, ver días buenos. Y aquí la Biblia establece condiciones para ello. Refrene su lengua del mal. Refrene su lengua de mal. ¿Cuántas veces lo vemos en la gente sin Cristo? Cómo usan la grosería cada rato. Y algunos usan un lenguaje soez. Es terrible escuchar el lenguaje de la gente cuando insulta a otro, cuando tienen sus luchas y peleas hogareñas. Terrible, terrible cómo se tratan. En cuanto al cristiano, si tú quieres ser bendecido o bendecida, debes refrenar tu lengua de hablar mal. Sus labios dicen no hablen engaño. Es muy fácil mentir. Es fácil mentir. Si viene tal persona a tocar la puerta, dile que no estoy. Y la persona está más presente que nunca en su casa. Y ahí empiezan las enseñanzas de mentira, de hablar mentira entre los hijos. No, hermanas y hermanos, nosotros como cristianos no podemos hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Por ahí está la tentación. Por ahí el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana. Todos en algún momento somos tentados, pero hay una promesa ahí, que Dios juntamente con la tentación o con esa prueba nos dará la salida. ¿Qué te parece? Por eso yo me apego a Dios, busco a Dios en oración, me aparto del mal y hago el bien, porque estoy llamado a hacer el bien, a apartarme del pecado. Y una cosa, yo sé que cuando me aparto del pecado y hago el bien, Dios me va a bendecir. No me va a faltar la bendición. No voy a dejar de ser prosperado. Y por último dice, busque la paz y sígala. A veces, cuando tú en tu trabajo o en cualquier lugar te das cuenta que la gente se altera, unos pelean, alegan, discuten, se alteran, se tratan mal, de pronto puede ser que alguna persona te diga alguna palabra dura a ti, que te cause una herida, un dolor. ¿Cuál debe ser la reacción? Buscar la paz. El cristiano, la cristiana, son personas que tienen la obligación, el deber, un deber moral de buscar la paz, de ser factores de paz.
Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, los que ayudan a la paz. Hágalo usted eso, hermano y hermana. Ahora, ¿cuáles son las razones de estas condiciones que nos presenta la Biblia? Son claras. Número uno, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Nunca, hermana, hermano, Dios te dejará de mirar. Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a lo profundo del mar, ahí está tu mirada. Si me fuere a los cerros y montañas más escarpadas, ahí está la mirada de Dios. Dice la Biblia que aún no está la palabra en mi boca y Dios ya la sabe. Los ojos del Señor están sobre los salvados, sobre los que han sido justificados por la fe en Jesucristo al Señor. ¿Te das cuenta? Por eso Dios establece condiciones, porque sus ojos te están mirando. Los ojos del Señor, dice la Biblia, contemplan toda la tierra. Y cuando encuentra uno que hace lo correcto, Dios dice, a este lo voy a bendecir, lo voy a prosperar. Así es que cuídate, cuídate. Y en segundo lugar dice que sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿No te parece grande? Aleluya. Cuando yo oro, Dios escucha mi oración. Cuando tú oras, Dios tiene sus oídos puestos ahí en lo que tú oras. ¿No es grande, hermana y hermano? ¿No es precioso? ¿No es un privilegio que Dios escuche tus oraciones? Aquí lo dice la Biblia, y lo que Dios promete, Él lo cumple. Y en tercer lugar dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oh, yo no quiero tener nunca el rostro contra mí, el rostro de Dios que está contra mí. El rostro de Dios que dice, no, a este yo lo voy a castigar, le voy a poner un freno, porque se está apartando, porque está haciendo lo malo. No, yo no quiero eso. La Biblia dice que si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. El cristiano mayormente debería confesar sus pecados. Cualquier falla que cometió durante el día debería decírselo al Señor. Yo cometí este error, Dios mío, y te pido que tú me perdones, por favor. Y el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y además es el Señor tu abogado delante del Padre. ¿Qué abogado tenemos, no es cierto? Entonces, lo que les quiero decir a todos ustedes es que se den cuenta que son benditos, que son benditas. No viva usted inconsciente de esto como que no fuera así. No, hermana y hermano, tú fuiste llamado, hermano, tú fuiste llamada, hermana, para que heredes bendición. Así como sucedió con Isaac, ¿te acuerdas? Que cuando fue a Gerar y Dios le prosperó el 100 por 1, aleluya, y vino el rey Abimelech con su amigo Ficol, y vino también el general de su ejército, que era Ficol, y su amigo era Ahuzat, y le dijeron a Isaac, hemos visto que eres bendito de Jehová. Respecto a Jacob, Labán, su suegro, se dio cuenta y dijo, Jacob, sobrino y yerno mío, me doy cuenta que tú eres bendecido en todo y que Dios me prospera a causa de ti. Respecto a José, pronto Potifar se dio cuenta que lo había comprado como esclavo, que todo lo que hacía José era bendecido y que también Dios había bendecido a Potifar a causa de José. Que la gente, hermano, se dé cuenta que tú eres un bendito del Señor, una bendita del Señor. Serás un testimonio que hablará en favor del nombre de Cristo. Verán esto muchos, dice el Salmo, y temerán y confiarán en Jehová. La gente va a glorificar a Dios cuando vea que tú, siendo cristiano y cristiana, eres bendecido, eres bendecida. El mundo necesita ver testimonios vivos para creer. Ojalá que tú seas un testimonio, hermana, viva de bendición. Hermano, tú seas un testimonio vivo de bendición. Que la gente se dé cuenta que Dios está contigo.
No te olvides entonces que parte de tu herencia es la bendición y es una señal de cambio en tu vida, que tú fuiste transformado por el poder de Dios. Yo me doy cuenta que todos los hermanos y hermanas que son fieles comenzaron pobres, muy abajo, venían de familias que eran pobres, pero hoy día están con su casa, bendecidos, lindas familias y cada vez mejor. Alabado sea el Señor. Ese es mi Dios en el cual he creído. Bendita sea su palabra. Les bendigo, hermanos y hermanas.